Bienvenido a Mente Oscura. Aquí, exploramos los rincones ocultos de la psique humana, los secretos que pocos se atreven a mirar de frente. Hoy, hablaremos de uno de los conceptos más perturbadores y reveladores de la psicología profunda, la sombra de Carl Gustav Jung. Un viaje hacia el lado oscuro de nosotros mismos. Un viaje hacia aquello que intentamos negar, reprimir y ocultar, pero que, al hacerlo, termina dominándonos en silencio. Carl Jung, discípulo y luego opositor de Freud, fue uno de los grandes exploradores de la mente. Él nos habló de arquetipos, del inconsciente colectivo y de los símbolos que habitan en nuestros sueños. Pero, quizá, su aporte más inquietante fue la idea de la sombra. Según Jung, la sombra es la parte de nuestra personalidad que no aceptamos, lo reprimido, lo negado, lo prohibido. Es el espejo oscuro donde se esconden nuestros deseos más primitivos, nuestras pasiones, nuestras vergüenzas, nuestra ira, nuestros miedos, todo aquello que consideramos inaceptable para la sociedad, para la familia, incluso para nosotros mismos. Piensa por un momento, ¿cuántas veces has sentido un impulso que callaste de inmediato porque lo consideraste incorrecto? ¿Has sentido envidia, odio, resentimiento, deseo prohibido? Todo eso que rechazas no desaparece, se hunde en las profundidades del inconsciente, y desde allí, actúa en secreto, se filtra en tus sueños, aparece en tus lapsus, en tus decisiones extrañas, en tus reacciones descontroladas. La sombra vive en ti, aunque no quieras reconocerla. Jung advertía algo aterrador. Lo que no reconoces en ti mismo, termina controlándote. Lo que reprimes, se vuelve más fuerte. Lo que niegas, se transforma en tu destino. Así, la sombra no es un simple concepto, es una fuerza activa, capaz de guiar tu vida sin que te des cuenta. Imagina a una persona que reprime constantemente su rabia, que se muestra amable, sonriente, siempre correcta, pero en el fondo, acumula un océano de frustración. Esa energía reprimida, tarde o temprano, explota en forma de violencia, insultos, autodestrucción. La sombra que no se acepta, se venga, y aquí está lo inquietante. No solo cargamos con nuestra sombra personal, también con la sombra colectiva. La humanidad entera guarda memorias de odio, de guerras, de sangre, de instintos oscuros. Cuando esas sombras colectivas se despiertan, vemos surgir dictadores, genocidios, fanatismos. La sombra, ignorada, se convierte en monstruo. Jung no proponía destruir la sombra, tampoco eliminarla, porque la sombra es parte esencial de nosotros. Negarla es negar una parte de nuestra humanidad. La verdadera tarea, decía él, es integrarla, mirarla a los ojos, aceptar que somos luz y oscuridad, aceptar que dentro de nosotros conviven lo sagrado y lo profano, el ángel y la bestia. Aceptar tu sombra no significa ceder a tus impulsos más destructivos, sino reconocerlos, darles un lugar, comprender que forman parte de tu ser. Solo así dejas de ser esclavo de lo inconsciente, solo así puedes canalizar esa energía hacia algo creativo, transformador, profundo. El camino hacia la sombra es peligroso. No es un sendero para débiles de corazón. Requiere valentía, porque al descender a tus propios abismos, no sabes qué encontrarás. Tal vez un recuerdo reprimido, tal vez un deseo prohibido, tal vez una verdad que siempre quisiste ocultar. Jung decía, no nos iluminamos imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente la oscuridad. La sombra es el guardián de la puerta. Quien no la enfrenta, nunca será libre. Piensa en la cantidad de personas que proyectan su sombra en otros, critican lo que odian en sí mismos, pero no se atreven a aceptar. El moralista que ataca la corrupción, pero se corrompe en secreto. El religioso que condena el deseo, mientras lo vive en la clandestinidad. El político que habla de justicia, pero se alimenta de injusticias. Todos somos espejos de nuestra sombra. Aceptar la sombra no es rendirse al mal, es comprender que dentro de ti existe esa dualidad, que tu furia puede destruir, pero también protegerte, que tu ambición puede arrastrarte al abismo, pero también impulsarte a crecer, que tu oscuridad, bien dirigida, puede convertirse en poder.
Este camino se llama individuación. Es el proceso de volverte un ser completo, y no hay totalidad sin sombra. No hay verdadera conciencia sin ese descenso al inframundo interior. La sombra es como un dragón que guarda un tesoro. El tesoro es tu potencial oculto. El dragón es el miedo, el rechazo, el dolor. Solo enfrentando al dragón puedes obtener la riqueza de tu ser. Quien huye de la sombra, se queda vacío. Por eso Jung nos invita a reconciliarnos con ella, a escuchar las voces que reprimimos, a atrevernos a dialogar con nuestros demonios internos, porque al final, esos demonios no quieren destruirnos, quieren ser escuchados, y cuando los escuchas, dejan de perseguirte. La sombra es la maestra oscura que todos llevamos dentro. Muchos la temen, muchos intentan callarla, y sin embargo, siempre está allí, observando, esperando el momento de manifestarse. Ella conoce nuestras debilidades más profundas, pero también nuestros dones ocultos. Es la guardiana de lo que rechazamos, pero también la protectora de lo que aún no hemos descubierto. Si aprendes a caminar a su lado, algo cambia en ti. Descubres que no eres un ser roto, incompleto o condenado a la división eterna. Comprendes que no hay que elegir entre ser bueno o malo, entre ser luz o ser oscuridad, porque la verdad más inquietante es esta: eres ambas cosas al mismo tiempo. Eres dualidad, eres contradicción, eres caos y armonía, y eso no es una maldición, es tu verdadera riqueza. La sombra te muestra que en tu rabia también existe la semilla de la fuerza, que en tu miedo se esconde la intuición que te alerta de los peligros, que en tu deseo prohibido habita la creatividad más intensa. Ella te enseña que nada dentro de ti es inútil, que incluso lo que odias de ti mismo tiene un propósito, un lugar, un sentido. Caminar con tu sombra no es dejarte dominar por ella, es reconocerla, integrarla, darle un asiento en la mesa de tu conciencia, porque cuando la aceptas, deja de ser un enemigo oculto y se convierte en aliada. Una aliada incómoda, sí, exigente, dura, implacable, pero una aliada que te muestra verdades que nadie más se atrevería a decirte. Un ser completo no es aquel que solo brilla. Un ser completo es aquel que ha atravesado su propia oscuridad y ha regresado con algo valioso entre las manos. Es aquel que ya no teme mirar sus heridas, sus traumas, sus impulsos, sus pasiones. Es aquel que sabe que su historia no está hecha solo de victorias luminosas, sino también de derrotas, caídas y noches interminables. La totalidad de la experiencia humana no se alcanza huyendo de lo oscuro, se alcanza abrazándolo, caminando entre las sombras con la frente en alto, dejando que lo reprimido salga a la superficie para mostrar su verdadero rostro, porque, al final, solo quien reconoce su sombra puede decir que realmente se conoce a sí mismo. Un ser así ya no teme a la oscuridad, porque ha entendido que la oscuridad no es enemiga, sino parte de su propia esencia. Ya no huye de sus miedos, porque ha aprendido a escucharlos. Ya no niega sus pasiones, porque ha encontrado cómo transformarlas en fuerza creadora. Ya no proyecta su odio en los demás, porque ha mirado ese odio dentro de sí, y lo ha aceptado. Cuando llegas a ese punto, comprendes algo perturbador y liberador: la oscuridad también te pertenece. Es tuya, no es algo que viene de afuera, no es un demonio ajeno, no es un castigo divino. Es tu reflejo, tu espejo más profundo, tu verdad más incómoda. Aceptar la sombra es aceptar tu destino, y al mismo tiempo, tu libertad, porque mientras la niegues, ella te arrastrará como un titiritero invisible, pero cuando la abrazas, ya no eres su esclavo, eres su dueño. La sombra deja de ser cárcel y se convierte en puerta, una puerta hacia la totalidad, hacia ese estado misterioso donde ya no eres solo una máscara, sino un ser verdadero. Y ahora, quiero dejarte con esta pregunta que no es sencilla de responder. ¿Cuánto de tu vida está siendo guiada por tu sombra sin que lo sepas? ¿Cuántas de tus decisiones más importantes fueron dictadas no por tu conciencia, sino por lo que siempre intentaste reprimir? Detente un instante y piensa, ese amor imposible que te persiguió durante años, ¿fue una elección consciente o un grito oculto de tu sombra? Ese fracaso que nunca lograste superar, ¿fue realmente mala suerte,
¿O fue el resultado de patrones invisibles que llevas cargando desde siempre? Esa relación tóxica, ese trabajo que odias, esa costumbre que te destruye poco a poco, ¿son simples errores, o son la voz de tu sombra pidiendo atención? Quizás creas que eres dueño de tu destino, pero, en realidad, tal vez solo eres un reflejo de esa parte negada de ti mismo. Quizás cada vez que dijiste no soy así, en verdad estabas describiendo con precisión lo que más habita dentro de ti. Y aquí está lo perturbador. La sombra no desaparece con la negación, no se extingue con el silencio, no se borra con la moral, ni con la religión, ni con la disciplina. Cuanto más la rechazas, más se fortalece. Cuanto más la ocultas, más se manifiesta en el momento menos esperado. Quizás ha llegado la hora de mirarla de frente, de dejar de huir, de atreverte a abrir esa puerta que has mantenido cerrada durante toda tu vida. Mirar a la sombra no significa rendirse al caos, significa mirarte en el espejo más honesto que existe. Un espejo que no embellece, que no oculta, que no perdona. Un espejo que te muestra exactamente quién eres, sin máscaras, sin excusas, sin disfraces. Aceptar tu sombra es aceptar que siempre has sido más grande, más complejo y más profundo de lo que creías, que dentro de ti hay fuerzas opuestas que no necesitan destruirse, sino integrarse, que la reconciliación contigo mismo es posible, pero no llegará mientras sigas luchando contra tu propia esencia, de reconciliarte con lo que eres en totalidad, con lo luminoso y con lo oscuro, con lo que muestras y con lo que escondes, con lo que amas de ti y con lo que odias de ti. Solo entonces descubrirás algo que puede cambiarlo todo, que la sombra no era tu enemiga, sino tu maestra, que no vino a destruirte, sino a completarte, y que el viaje más oscuro, el más temido, el más doloroso, es también el más liberador. Aquí, en Mente Oscura, creemos que enfrentar la sombra no es un simple ejercicio psicológico, es un acto de poder, un poder real, profundo, que nace de atreverte a mirar lo que otros prefieren ignorar, porque quien enfrenta su sombra deja de ser una marioneta de lo inconsciente, y se convierte en un explorador de sí mismo. Ese es el inicio de una transformación que no tiene marcha atrás, es el verdadero despertar. El despertar que no se alcanza con frases bonitas ni con pensamientos positivos, sino con valor, con crudeza y con verdad. Si este viaje te ha hecho pensar, si en algún momento sentiste un escalofrío, si una de estas palabras rozó un rincón oculto de tu alma, entonces significa que la sombra ya te ha susurrado al oído. Escúchala, deja que esa incomodidad se convierta en pregunta, y que esa pregunta se transforme en búsqueda. Y si deseas seguir descendiendo en estos laberintos de la mente, acompáñame, suscríbete al canal, porque lo que viene será aún más profundo. Déjame un like, para que esta comunidad de buscadores crezca, y más personas descubran los secretos que habitan en su propia oscuridad. Comparte este video con aquellos que sabes que están listos para mirar dentro de sí mismos, con aquellos que ya intuyen que la luz, por sí sola, nunca será suficiente. Aquí, en Mente Oscura, no ofrecemos consuelo fácil, ofrecemos el viaje que pocos se atreven a emprender, el viaje hacia lo oculto, el viaje hacia lo prohibido, el viaje hacia la sombra. Esto es Mente Oscura, y apenas estamos comenzando.